Hola, mi nombre es Nazaret Castillo Perales y vamos a hablar de las lesiones producidas por químicos, en este caso plomo y arsénico. Vamos a empezar por el plomo y veremos que es un metal que se absorbe con facilidad y se une a los grupos sulfidrilos en las proteínas, interfiriendo con el metabolismo del calcio y ocasionando toxicidad hematológica, esquelética, neurológica, digestiva y renal. ¿Cómo nos podemos exponer a plomo? Veremos que la exposición puede darse por aire, alimentos o agua contaminados, pero la principal exposición fue en el siglo pasado por productos como pinturas domésticas y gasolina. En la actualidad hay viviendas antiguas que superan el máximo permitido de 5 microgramos por decilitro. Además hay otras fuentes de exposición como lo son minas, fundiciones, pilas o pinturas en aerosol. En México, el 22% de los niños y las niñas de 1 a 4 años tuvieron niveles de intoxicación. O sea, que 1 de cada 5 niños que viven en zonas de menos de 100.000 habitantes presentaron niveles de plomo en sangre. ¿Cómo es la absorción? Veremos que de un 80 a un 85% del plomo es captado por dientes en desarrollo y en el hueso. Esto porque va a competir por el calcio. Casi toda la patología de intoxicación por plomo y todas las anormalidades se dan debido a que el plomo va a suplantar el calcio y va a desencadenar inhibición de enzimas, alteración en las conformaciones de las proteínas, va a alterar transportadores iónicos. En cualquier sitio donde el calcio tenga un papel va a ser alterado por el plomo. Veremos que en los huesos va a tener el plomo una semivida de 20 a 30 años. ¿Esto qué significa? Que aunque se detenga la exposición de plomo, va a seguir habiendo niveles de plomo en la sangre, ya que va a quedarse en el hueso. De un 5 a un 10% va a permanecer en la sangre y el resto se va a distribuir a tejidos blandos. Ahora veremos que el plomo es especialmente dañino en niños, ya que ellos van a tener una barrera hematoencefálica más permeable, además de que van a absorber mayor porcentaje de plomo de los alimentos a comparación de los adultos. Además de que los niños, por estar en un desarrollo neuronal, van a ser más susceptibles al daño neuronal. Veremos el cuadro clínico. Va a diferenciarse en cuanto a lo cerebral de los adultos y de los niños. Ya mencionábamos que en los niños pueden tener unas patologías neuronales diferentes, ya que están en desarrollo, además de que en ellos pueden ser irreversibles, a diferencia de los adultos, en los que al detener la exposición de plomo puede detenerse estas manifestaciones. En adultos lo que se puede observar es cefalea, pérdida de la memoria y neuropatía periférica, mientras que en niños se puede observar encefalopatía, deterioro mental o neuropatía central. Veremos que en encías va a generar una línea característica conocida como líneas de Burton, que es un oscurecimiento de la encía. Esto debido a una hiperpigmentación. En sangre veremos que hay una anemia de punteado basófilo. Veremos en el diagnóstico que va a haber un precursor que vamos a medir para ver si hay niveles de plomo en sangre. Esto ya que el plomo inhibe actividad enzimática necesaria para la síntesis de hemoglobina. Esta anemia va a ser con un punteado basófilo, como se señala aquí. Veremos que en riñón va a haber enfermedad túbulo-intersticial crónica, en tubo digestivo dolor abdominal, y en huesos en niños va a haber depósitos radiodensos en epífisis, como se puede observar, que van a ser líneas de plomo también. En cuanto a la exposición crónica, como ya les mencionaba, en niños van a ser las alteraciones neuronales van a ser irreversibles, a diferencia de los adultos. Entonces, en ocasiones pueden ser sutiles, pero también pueden llegar a ser demasiados mortales. Van a haber trastornos sensitivos, motores, intelectuales, psicológicos, reducción del coeficiente intelectual, trastornos en el aprendizaje y retraso en el desarrollo psicomotor. En casos graves puede haber ceguera, psicosis, convulsiones y coma. Todos estos trastornos intelectuales, psicológicos y del coeficiente intelectual han vinculadose en muchos estudios estadísticos con la criminalidad. ¿Y cómo es la afectación del plomo en el tejido? Pues veremos que va a afectar el remodelado normal del cartílago calcificado
y las trabéculas óseas primarias de la epífisis en los niños. Como ya vimos, esto va a generar las líneas de plomo, que es la radiodensidad en la epífisis. También, como ya les mencionaba, se van a observar las líneas de plomo definidas, donde el plomo va a estimular la hiperpigmentación. También veremos que el plomo va a inhibir la cicatrización de las fracturas, esto ya que aumenta la condrogenia y va a retrasar la mineralización del cartílago. Además de que la exposición, ya que el plomo se excreta por vía renal, la exposición aguda va a ser una lesión de los túbulos proximales. ¿Cómo va a ser su diagnóstico? Veremos que primero hay que estar como al corriente de la prevalencia en esa zona. Ahora veremos que las manifestaciones generalmente se observan cuando hay una exposición alta y prolongada. Generalmente es como a mayores de 60 microgramos sobre decilitros, pero inclusive a concentraciones mayores de 60 microgramos sobre decilitros, estas manifestaciones pueden estar ausentes. La sospecha la podremos tener cuando veamos en niños, por ejemplo, una anemia sin una razón aparente, que además de que va a tener el punteado basófilo, van a haber síntomas como el dolor abdominal y neurológicos como dificultad para concentrarse, dolor de cabeza, irritabilidad, deterioro de la memoria y debilidad muscular. Para poder confirmar el diagnóstico debe de evidenciarse el aumento de plomo en sangre. Puede medirse directamente o con concentraciones de proporfirina libre eritrocítica o protoporfirina zinc. Veremos que la protoporfirina se eleva, ya que este precursor aumenta, ya que el plomo inhibe la síntesis de la hemoglobina. Pero, sin embargo, para que pueda elevarse debe de al menos haber un aumento mayor de 30 microgramos sobre decilitros de plomo y solo va a evidenciar el aumento de plomo de los últimos 3 a 4 meses, esto debido al recambio eritrocitario. Muy bien, ahora vamos a hablar del arsénico y veremos que las sales de arsénico interfieren en varios aspectos del metabolismo celular y producen toxicidad que es más prominente en tubo digestivo, sistema nervioso, piel y corazón. A lo largo de la historia ha sido el veneno preferido de los profesionales de la época de los Borgia y los médicos en el Renacimiento, además de que se ha encontrado en productos como lo es en el siglo XVIII, que se encontraba en el pigmento verde o verde París, que se ocupaba en pinturas al óleo, por ejemplo por pintores como Van Gogh. Estos pintores justamente tenían el riesgo de la muerte por la inhalación de este pigmento. La exposición puede darse de forma natural por agua o tierra. Generalmente son las aguas subterráneas las que contienen altas concentraciones. Está el caso de Bangladesh, un país en el que de 35 a 37 millones de personas que consumen agua corriente está contaminada, generándoles un riesgo elevado de cáncer. Puede encontrarse en productos como conservantes de madera o herbicidas. Puede liberarse el arsénico en industrias como la minería o en las refinerías. Puede encontrarse en la medicina tradicional china e india basada en hierbas, en los que inclusive hay casos de intoxicación. Trióxido de arsénico, que es el tratamiento de elección de la leucemia promielocítica aguda. En México veremos que desde 1950 se han documentado concentraciones de arsénico en las aguas subterráneas. En México se cree que debido a que hay una compleja geología, va a facilitar la contaminación natural del agua. Los mecanismos por los que se da han sido propuestas como el sistema hidrotermal, la disolución de óxidos de hierro y manganeso o la sobreexplotación y evaporación de los acuíferos. Es en estados del norte como Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora donde puede haber concentraciones elevadas de entre 7 a 600 microgramos por litro, y en 2001 se estima que es en un rango de entre 400.000 a 2 millones de individuos expuestos a concentraciones superiores a 25 microgramos litro. Como es la fisiopatología, va a depender mucho del compuesto de arsénico. Por ejemplo, el gas de arsina, veremos que va a ingresar en los glóbulos rojos, va a oxidar el dihidruro de arsénico y en arsénico elemental va a unirse a complejos sulfidrilos, lo que va a generar una instabilidad de la membrana y una hemólisis masiva. Por ejemplo, las sales inorgánicas, veremos que lo que van a hacer va a ser envenenar procesos enzimáticos vitales para el metabolismo celular. El arsénico trivalente se va a unir a grupos sulfidrilos
inhibiendo sistemas enzimáticos como lo son el complejo piruvato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato, haciendo que haya una disminución en la producción de ATP. El arsénico pentavalente va a biotransformarse en arsénico trivalente, llevando el mismo mecanismo, además de que puede sustituirse por fosfato en la vía glucolítica, haciendo un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. En la toxicidad aguda son síntomas como el dolor abdominal intenso, la diarrea, arritmias cardíacas, shock o encefalopatía aguda o el síndrome de dificultad respiratoria, los que ocasionan la muerte. En la exposición crónica veremos que las alteraciones son en palmas y plantas, en los que va a haber una hiperpigmentación y una hiperqueratosis primaria, que puede seguirse de la aparición de carcinomas vasocelulares y epidermoides de tipo no melanoma, que son diferentes a los tumores producidos por la luz solar. También veremos que en uñas puede haber líneas de Meiss que nos proporcionan un tiempo de la exposición a arsénico. Puede haber polineuropatía sensitiva motora simétrica, además de que estas personas pueden tener un aumento en el riesgo de desarrollar carcinomas de pulmón. Y estas son mis referencias y muchas gracias.